México estamos en el mes patrio, en el mes en que nos salen los patriotas y vemos las banderitas que se venden en la calle y hacemos la típica fiesta del 15-16 de septiembre para festejar nuestra independencia. Y es cuando los maestros les encanta decirnos cuestiones históricas para emocionarlos para regresar al patriotismo. Pero aquí te dan las 7 mentiras que nos han dicho los maestros y que seguramente ni ellos están enterados que son mentira. 1. Miguel Hidalgo solamente fue escogido como la cara más representativa de la independencia de México. Después del grito pasaron 11 años hasta que realmente fuera la independencia. O sea, hasta que se consumara, lo pasaron 11 años. De este periodo de 11 años, Hidalgo solamente estuvo 6 meses porque lo fusilaron. Su personaje fue tan relevante porque los gobernadores decidieron usarlo como un héroe para unir al pueblo en busca de la independencia. Pero en realidad el sacerdote era una persona bastante curiosa. Tenía amantes, por lo menos 5 hijos, y según CNN, cometió crímenes atroces, disfrutaba de matar a los enemigos y en realidad nunca quiso la independencia y dejaba que los insurgentes mataran y saquearan a los pobladores, o sea que era bastante salvaje. Era una persona que le encantaban las pachangas y tenía grandes riquezas de las que poco a poco lo despojaba la corona española. Y según el escritor Eugenio Aguirre, el título de padre de la patria en realidad se lo deberíamos de dar a José María Morelos, a quien le debemos la mayoría de las victorias. Maximiliano de Habsburgo, el tirano, el malvado, así nos lo ponían en la escuela, pero la realidad es que Maximiliano era de buen corazón y tenía muy buenas ideas para el país. Era un personaje liberal cuyo proyecto político contemplaba aportes para el desarrollo social e histórico de México. Promovió la tolerancia de los cultos, la nacionalización de los bienes del clero y uno de sus proyectos más grandes era la publicación de las leyes en náhuatl y devolverle la tierra a los indígenas. Según los historiadores, Jiménez Coudich, antes de llegar a México, Maximiliano aseguró: solo conservaré el poder el tiempo preciso para que México tenga un orden regular y para establecer instituciones sabiamente liberales. El problema que tuvo Maximiliano al llegar a México se debió más que nada a su poco conocimiento de español y el poco conocimiento que los indígenas y campesinos tenían sobre las letras, por lo que su comunicación se hizo muy complicada. Para facilitarla se nombró a Faustino Galicia Chimalpopoca su interlocutor o su traductor con las naciones indígenas. Y otra que les encanta a los maestros es los restos de los niños héroes que descansan en el altar de la patria en el bosque de Chapultepec. La historia gloriosa de esos niños que básicamente se sacrificaron por la patria y el que acabó enredado en la bandera para salvarla. Bueno, este en realidad es un cuento inventado. En 1947 viene a México Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos, y deja una corona en el obelisco de los niños héroes y dice que olvidemos el pasado y seamos amigos, cosa que a muchos mexicanos no les gustó nada. Bueno, pues resulta que 2 semanas después, justo en ese momento en el que hacía falta reafirmar la identidad nacional, aparece como arte de magia, como muchas cosas aquí en México, 6 restos óseos enterrados en el bosque de Chapultepec. De repente, así como por arte de magia, al presidente Miguel Alemán Valdés se le aparecen los restos de los niños héroes, pero ningún investigador tuvo oportunidad de revisar los huesos, nada más dijeron esos son los niños héroes y chan se acabó. Así que toda esta historia que has escuchado, que la verdad es bastante poética, no es más que mentira. Que José Vasconcelos era la persona con visión más democrática, más avanzada, bueno, una persona impresionante en México. De hecho, hay calles, bibliotecas en su honor. Vasconcelos es una de las personas de la historia que muestra ser una persona inmaculada e intachable, pero lo cierto es que durante la Segunda Guerra Mundial dirigió una revista que se llamaba El Timón,
que por cierto estaba financiada por el régimen nazi. Ahí publicó artículos y editoriales que trataban de apoyar y de justificar la guerra de Adolfo Hitler en Europa. Digamos que Vasconcelos le ganó su fe religiosa, porque era sumamente católico. Y por eso estaba bastante enemistado con el protestantismo de Estados Unidos y el Reino Unido, que eran enemigos de Alemania, así como le daba tirria el antirreligioso comunismo de la Unión Soviética, así que prefería, según él, quedarse con el menos peor, que era la Alemania nazi. Otro al cual básicamente desgarramos cada vez que escuchamos de él, y es Santana, que lo vemos como el traidor de la patria, el vendepatrias, ¿no? Casi creo que lo vemos como lo peor de lo peor. Pero Santana en realidad no vendió la mitad del país. Durante sus gobiernos perdió territorios en diferentes momentos y por diferentes razones. Por ejemplo, Texas. Texas en realidad se independizó de México. Simplemente Texas dijo: yo me quiero ir de México y bye. Y esto fue en 1936 y después se unió a Estados Unidos. Por este pedazo de tierra no ganamos ni un céntimo. Por California, Nevada, Utah, Nuevo México y parte de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, y básicamente todo ese territorio se perdió durante el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1847. Y esta fue firmada por Manuel de la Peña y Peña. ¿Será pariente de Peña? Pues es Peñadoble, así que bueno. Por este pedazo de tierra, México recibió $15 millones como indemnización por la guerra solamente. La Mesilla, ese territorio sí lo vendió Santana, pero porque no le quedó de otra. Básicamente lo tenían bien agarrado. O lo vendían o lo invadían. La cantidad que le prometieron pagarle fueron 10 millones de pesos. La cantidad que recibió el pueblo mexicano fueron 6 millones de pesos. O sea que los gringos todavía nos deben 4. Que Porfirio Díaz ordenó que el grito de Dolores se hiciera el día de su cumpleaños, porque era un viejito cascarrabias, cuando en realidad esta fiesta se adelantó desde 1840, que se comenzaba el grito de independencia la noche previa al 16 con serenatas y cohetes. De hecho, la tradición de dar el grito de Dolores en la noche del 15 la inició nada más ni nada menos que Maximiliano de Habsburgo. Y Porfirio Díaz lo único que aportó, porque la verdad es que el grito de Dolores ha ido cambiando a medida que ha avanzado la historia, él lo que le puso fueron las campanas de Dolores en el balcón central del Palacio Nacional y también el gritar y echar porras a los héroes que nos dieron la patria. Que la Malinche era una traidora horrible y todo porque le gustaban los güeros. Ya sabes, lo peor que te pueden decir a ti como mexicano es que eres malinchista. La pobre Malinche quedó manchada en la memoria mexicana. Pero para empezar, ella no traicionó a nadie, porque ella fue una esclava. Fue una de las 20 mujeres que varios pueblos mesoamericanos le dieron a Cortés como una alianza para vencer a los mexicas. Lo cierto es que fue una mujer muy importante para la conquista de México. Para Cortés fue sumamente importante, ya que hablaba náhuatl, era una mujer súper inteligente, además que bueno, con el tiempo se volvió su amante, pero se tardó bastantes años para volverse su amante, 3 años después de la caída de Tenochtitlán, hasta 1524. Que Benito Juárez, bueno, es básicamente el mega ultra plus, el héroe, el super extraordinario Avenger, el indígena que peleó a favor de todos. Bueno, en fin, a Benito Juárez casi creo que se la en la escuela, ¿no? Nos dicen que es lo mejor del universo, pero siempre nos venden esta idea de este niño indígena que camina y que pastorcito y con su flautita y que aprende y solito. Bueno, en realidad vivía en la sierra y sí, caminaba kilómetros para llegar a la primaria. Juárez se ha coronado como los mejores ejemplos a seguir. Sin embargo, obviamente esta historia no es del todo real. Él sí era de origen humilde, pero la iglesia fue la que le dio la educación y le ayudó a convertirse en uno de los abogados más prominentes de Oaxaca.
Sin embargo, este hombre se dejó influenciar por los grupos masones del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Jamás se sintió orgulloso de ser indígena. De hecho, sus propuestas de igualdad para los mexicanos no incluían a los indígenas porque ellos no eran mexicanos según el gobierno. Su presidencia se dio gracias a fraudes electorales. Nunca fue elegido por el pueblo y asesinó a sus enemigos impunemente. Autorizó una serie de tratados que eliminaban la soberanía del país en beneficio a Estados Unidos. Justo Sierra lo declaró un crimen político y los militares estadounidenses podían acceder al país y matar, arrestar o poseer tierras sin ningún castigo, según el Tratado de McLean-Ocampo. Además, Juárez mandó a Lerdo de Tejada para que los estadounidenses invadieran México, impusieran su idioma y se prohibiera el catolicismo. Hubiera una inmigración masiva y los militares enseñaran al ejército mexicano bajo el protectorado de los estadounidenses. Sin embargo, este proceso se pospuso porque James Buchanan quería ser dueño del territorio, no tener a México, o sea, no le interesaba esto. Y las leyes de reforma en realidad se las debemos a Valentín Gómez Farías. Y en estas leyes les quitó totalmente los bienes y las libertades al clero, y la separación de la iglesia y el Estado fueron hechas gracias a Ignacio Comonfort y a Lerdo de Tejada. Así que, como siempre dicen, la historia es del que gana, no significa que sea del todo correcta o que sea la verdadera. Si existen algunos otros datos que te gustaría saber, déjame en los comentarios y con muchísimo gusto lo investigo. Hasta luego.